El libro de Segunda de Samuel comienza en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El rey Saúl ha muerto en batalla, junto a su hijo Jonatán, el mejor amigo de David. Y la noticia, en lugar de ser una celebración, se convierte en un lamento profundo para el hombre que ya había sido ungido para reinar. Con la muerte del rey se cierra una era y comienza otra, una llena de conflictos y tensiones. Israel queda dividido. La tribu de Judá reconoce a David como su rey legítimo en Hebrón. Pero el resto de la nación, bajo la influencia de Abner, el comandante del ejército de Saúl, sigue a Isboset, el hijo sobreviviente del rey caído. Lo que sigue son años de una guerra civil fría, con escaramuzas, traiciones y maniobras políticas que desgastan al reino. Esta división finalmente termina de forma trágica. Tanto Abner como Isboset son asesinados. Es entonces cuando todas las tribus de Israel vienen a David y lo coronan rey sobre toda la nación. Por fin, después de tanto tiempo, el reino se unifica bajo un solo liderazgo. El primer gran movimiento de David como rey de todo Israel es conquistar una ciudad estratégicamente ubicada que no pertenecía a ninguna tribu, Jerusalén. La convierte en su capital, la ciudad de David, y desde allí establece el centro político y espiritual del reino. Su siguiente gran acto es traer el Arca del Pacto, el símbolo de la presencia misma de Dios, a Jerusalén. Esto no es solo una movida política, es una declaración de que Dios es el verdadero rey de Israel. La procesión es una fiesta nacional, con música, danza y un gozo desbordante. David mismo baila con toda su fuerza delante del Señor, mostrando una humildad y una pasión que definen su relación con Dios. Con el reino asegurado y en paz, David vive en su palacio de cedro y siente una inquietud. Él tiene una casa lujosa, mientras que el arca de Dios habita en una simple tienda. Su deseo es construir un templo magnífico, un lugar permanente para la presencia de Dios. Le comparte su plan al profeta Natán, quien inicialmente lo apoya, pero esa misma noche, Dios le habla a Natán con un mensaje para David. Dios le dice a David: ¿tú me vas a construir una casa a mí? Y le da la vuelta a la propuesta. No será David quien construya una casa para Dios, sino que Dios le construirá una casa a David. Esta no es una casa de piedra, sino una dinastía, una promesa de que su linaje reinará para siempre. Dios le promete que uno de sus descendientes se sentará en su trono eternamente. Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, es uno de los momentos más importantes de toda la Biblia, porque apunta directamente a un rey futuro, un Mesías que nacería de la descendencia de David. Con la bendición y la promesa de Dios, el reinado de David entra en su época dorada. Su ejército, liderado por el valiente pero rudo Joab, derrota a cada enemigo que se levanta contra Israel: los filisteos, los moabitas, los amonitas, los edomitas. Todos son sometidos. El reino se expande desde Egipto hasta el Éufrates, y el pueblo vive en una era de paz y prosperidad sin precedentes. David gobierna con justicia y rectitud, y alcanza la cima de su poder, influencia y éxito. Es el rey ideal, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero es precisamente en la cima de su éxito donde ocurre su caída más estrepitosa. Una tarde, mientras sus ejércitos están en batalla, David se queda en el palacio. Desde la azotea ve a una mujer hermosa, Betsabé, bañándose. En lugar de apartar la vista y huir de la tentación, la codicia. Pregunta por ella, descubre que es la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, y aún así la manda a llamar y se acuesta con ella. Este acto de adulterio pronto se complica. Betsabé queda embarazada. Para ocultar su pecado, David entra en una espiral de engaño cada vez más oscura. Primero, trae a Urías del campo de batalla, esperando que duerma con su esposa, y así la paternidad del niño quede encubierta. Pero Urías, en un acto de lealtad increíble, se niega a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros están en guerra. Duerme a la entrada del palacio. El plan de David falla. Desesperado, su siguiente paso es aún más terrible. Emborracha a Urías, pero ni así logra su objetivo. Finalmente,
El rey que gobernaba con justicia escribe una sentencia de muerte para uno de sus hombres más fieles. Envía a Urías de vuelta al frente con una carta para el general Joab, una carta que ordena poner a Urías en la parte más dura de la batalla y luego retirarse para que lo maten. Y así sucede. Urías muere, y David toma a Betsabé como su esposa. Aparentemente, su secreto está a salvo. Pero nada está oculto a los ojos de Dios. El Señor envía al profeta Natán para confrontar al rey. Natán no llega con una acusación directa, sino con una parábola. Le cuenta a David la historia de un hombre rico con muchos rebaños y un hombre pobre que solo tenía una corderita, a la que amaba como a una hija. Un día, el hombre rico tuvo un visitante, pero en lugar de tomar una de sus propias ovejas, le robó la corderita al hombre pobre para preparar la comida. Al oír esto, la ira de David se enciende. Declara que ese hombre rico merece la muerte. Es en ese momento que Natán lo mira a los ojos y pronuncia las palabras que atraviesan el corazón del rey. Tú eres ese hombre. Natán expone cada uno de los pecados de David: el adulterio, el engaño y el asesinato. El rey, confrontado con su propia maldad, se derrumba. No hay excusas, no hay justificaciones. Su respuesta es una confesión simple y devastadora: pequé contra el Señor. David se arrepiente genuinamente, y Dios, en su inmensa gracia, lo perdona. No morirá por su pecado. Sin embargo, el perdón no elimina las consecuencias. Natán le anuncia que la espada nunca se apartará de tu casa, y las consecuencias comienzan a desplegarse con una tragedia que destroza a su familia desde adentro. El hijo que nace de su relación con Betsabé muere, tal como Dios había anunciado. Pero el dolor apenas comienza. Uno de sus hijos, Amnón, se obsesiona con su media hermana, Tamar, y la viola. Después de abusar de ella, la desprecia y la echa de su casa, dejándola humillada y con el corazón roto. David se enoja, pero no hace nada. No ejerce justicia. Esta inacción siembra una semilla de amargura en el corazón de otro de sus hijos, Absalón, el hermano de Tamar. Absalón espera 2 años, ocultando su odio. Luego, organiza un banquete e invita a todos sus hermanos. Allí, en medio de la fiesta, da la orden de matar a Amnón, vengando así a su hermana. Después del asesinato, Absalón huye y vive en el exilio durante 3 años. Aunque David lo extraña, la brecha entre ellos es enorme. Eventualmente, Joab interviene y logra que David permita el regreso de Absalón a Jerusalén, pero el rey se niega a verlo durante otros 2 años. Esta reconciliación a medias solo alimenta el resentimiento de Absalón. Con el tiempo, Absalón comienza a ejecutar su propio plan para tomar el poder. Se para a las puertas de la ciudad, escucha las quejas del pueblo y, con carisma y promesas de una justicia mejor, comienza a robarse el corazón de la gente. Su rebelión crece en secreto hasta que, finalmente, se declara rey en Hebrón, el mismo lugar donde su padre fue coronado. La conspiración es tan fuerte que David no tiene más opción que huir de Jerusalén para salvar su vida. La imagen de David, el gran rey, subiendo el monte de los olivos descalzo y llorando, con el rostro cubierto y su propia gente maldiciéndolo, es una de las más desgarradoras de la Biblia. El rey que lo tuvo todo ahora es un fugitivo, traicionado por su propio hijo. La guerra civil es inevitable. Los ejércitos de David y Absalón se enfrentan. David le da una orden explícita a sus generales: traten con benignidad al joven Absalón. Su corazón de padre todavía anhela la restauración, pero durante la batalla, el largo cabello de Absalón se enreda en las ramas de un árbol y queda colgado. Joab, ignorando la orden del rey, lo mata con 3 dardos. Cuando la noticia de la victoria llega a David, su única pregunta es: ¿está a salvo el joven Absalón? Al saber que su hijo ha muerto, el rey, en lugar de celebrar el fin de la guerra, se deshace en un llanto que resuena a través de los siglos. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío,
hijo mío. Es el lamento de un padre con el corazón roto, que entiende que sus propios pecados desataron esta cadena de destrucción. Aún después de esto, el libro narra más conflictos, rebeliones y tensiones entre las tribus de Israel y Judá. Hacia el final de su vida, David comete otro grave error. Impulsado por el orgullo y la confianza en su poder militar, ordena un censo del pueblo, un acto que demostraba que su fe estaba en el número de sus soldados y no en Dios. Como consecuencia, Dios envía una plaga que mata a 70,000 personas. Entiende, una vez más, que su única seguridad y esperanza deben estar puestas solo en el Señor. Al ver la destrucción que su pecado ha causado, David clama a Dios, reconoce su falta y ofrece un sacrificio. Al final de su vida, David es un hombre quebrantado, marcado por victorias gloriosas y fracasos devastadores. Ha conocido la cima del éxito y las profundidades del dolor. Pero a través de todo, aprende una lección fundamental. Aunque él falló muchas veces, la gracia de Dios fue siempre más grande que sus errores. Dios nunca lo abandonó. 2 Samuel no es solo la biografía de un gran rey, es la historia de un hombre imperfecto, amado por un Dios perfecto. Es un recordatorio poderoso de que nuestras caídas no tienen la última palabra. Nos muestra que Dios usa a personas con fallas para cumplir sus propósitos y que su fidelidad no depende de nuestra perfección. Y sobre todo, la historia de David, con sus triunfos y sus heridas, nos señala hacia adelante, hacia la promesa de un rey mucho mayor, el verdadero Hijo de David, Jesucristo, cuyo reino nunca tendrá fin. Si este resumen te ayudó a entender la Biblia de una manera clara y profunda, te invito a suscribirte a Biblia en 10 minutos. Cada semana exploramos un libro de la palabra para descubrir su mensaje central. Deja tu comentario y dime, ¿qué libro quieres que resumamos después? Gracias por acompañarnos.